jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, doctor. Buenos días, vamos a empezar con la clase. Vamos a hacer lo que es la parte de introducción a la endocrinología. Vamos a empezar con un nuevo capítulo, que es todo el sistema endocrinológico. Vamos a ver todas las hormonas del cuerpo, todas las hormonas hipoficiarias, vamos a ver hormonas pancreáticas, la corteza suprarrenal, tiroideas, ¿no? Y hormonas sexuales, ¿no? Y ya es el último capítulo, ¿no? Del curso de fisiología, ¿no? Con esto se estaría concluyendo el curso, ¿no? Con lo que es endocrinología, ¿de acuerdo? Vamos entonces a ver el día de hoy lo que es la introducción a la endocrinología, lo que son hormonas hipoficiarias, ya vamos a ver dos temas hoy día. Las hormonas son sustancias químicas, ya vamos a empezar por ahí, que están secretadas por glándulas, ¿de acuerdo? Estas hormonas, estas sustancias químicas, cumplen diferentes funciones, ¿eh? Funciones a nivel de cada órgano llamado dirán, van a tener funciones metabólicas, de crecimiento, de diferenciación, etcétera, ¿no? Son muy importantes, ¿no? Entonces, estas son las glándulas que tenemos, la glándula tiroides, que secreta hormonas tiroideas, glándulas paratiroides, que secretan para tu hormona, el timo, las glándulas suprarrenales y la corteza, que secretan corticoides. Acá abajo están las hormonas sexuales, ¿no? Testículo y ovario, que ya se va a ver en la última parte. La glándula pituitaria y la hipófisis, ¿no? Que es lo más importante. Entonces están viendo que para la secreción de hormonas hay diferentes glándulas, ¿ya? De diferentes lugares, de diferentes glándulas del cuerpo que van a secretar diferentes tipos de hormonas que van a tener la función de regular el metabolismo, el crecimiento, diferenciación de los tejidos. Hormona, sustancia química, ya lo dije, ¿no? Que es secretada por una glándula y actúa a nivel local o sistémico. Puede actuar para sí mismo, es una acción autocrina, secreta la célula, la glándula secreta una sustancia para actuar para sí misma, y hemos visto en digestivo, ¿no? Que por lo general el tubo digestivo secretaba hormonas para que él mismo se regule, ¿no? O sea, a nivel local puede haber esa acción, que ya lo hemos visto, hemos hecho todo un seminario, ¿no? O sistémico, ¿no? Que se secreta en la hipófisis, digamos, y llega hasta la última célula del cuerpo, ¿no? Puede ser en un lugar focalizado, puede ser en todo el cuerpo, ¿no? Estas hormonas llegan e interactúan con un receptor, ¿no? O sea, no van a ir donde les da la gana, ¿no? Tienen que llegar a un receptor y se produce toda la reacción bioquímica, ¿no? Las actividades de la célula, la coordinación de las funciones corporales por los mensajeros químicos. Las actividades de las células, los tejidos y los órganos del cuerpo están coordinadas mediante la interacción de diversos tipos de mensajeros químicos. Toda la interacción de hormona, receptor, ¿no? Todo eso está regulado por mensajeros químicos. ¿De acuerdo? Vamos a tener mensajeros químicos. Vamos a tener acá lo siguiente, que el sistema endocrino, muy relacionado con el sistema nervioso, ¿no? Con el sistema nervioso, tienen una relación muy estrecha, ¿sí? Entonces vamos a tener mensajeros químicos neurotransmisores y mensajeros químicos endocrinos. Los neurotransmisores, hay una relación estrecha, ya les dije, entre sistema endocrino y nervioso. Los neurotransmisores están liberados por las neuronas, actúan localmente controlando las funciones nerviosas. Ya hemos visto neurotransmisores, ¿no? En la parte de fisiología nerviosa se ha visto todo lo que son neurotransmisores, ¿no? Para el parasimpático acetilcolina, para el simpático adrenalina, ¿no? La adrenalina, esos neurotransmisores, ¿no? Endocrino están producidas por las glándulas, que ya hemos visto, glándulas especializadas, que botan, ¿no? Estas sustancias a la sangre y van a un órgano diana, ¿no? O sea, la glándula bota la hormona en la sangre y eso va a un órgano diana para que cumpla una función. Neuroendocrino, una función, una combinación de las dos, secretadas por neurones hacia la sangre, influyen en funciones de células diana de otras partes del cuerpo. Ya les dije, ¿no? Ya hay esto, conexión entre los dos. Paracrinos secretadas hacia el líquido extracelular, todas sobre células diana vecinas. Una acción paracrina de las hormonas es que la sustancia que secreta actúa a nivel de la célula vecina, ¿ya? Puede ser autocrina para sí misma, paracrina, la célula vecina, o endocrina afuera, ¿no? Autocrino para sí mismo, ¿no? Y citocinas, esto ya lo van a ver en inmunología.
tecnología o los que ya están llevando son péptidos secretados, células de líquido extracelular, funcionan como hormonas autocrinas, paracrinas, endocrinas, entre las citolquinas y linfocinas. Esto más que todo, las interleucinas son péptidos, ya como lo dice acá, que se secretan como mensajeros, cartas de lo que tiene que hacer el sistema inmunológico. Esto lo van a ver más y actúa en la inflamación también. Esto lo van a ver más en inmunología, pero para que tengan en cuenta que todo esto está relacionado. Acá está la función endocrina que secreta la hormona a la sangre, y la sangre va a la célula, ¿no? Circula por la sangre, o sea, va de un lugar y se aleja, no va a un lugar remoto, lejano, a la célula blanca. ¿Ya? Hormonas receptores, entonces ya dijimos que sale de una glándula y va a un receptor, no va donde le da la gana a la hormona, tiene que ir para que recién cumpla sus funciones. Neuroendocrino, célula, neurohormona, receptor, sistema autónomo, ya les dije que hay una conexión, ¿no? Muy íntima, estrecha, en lo que es endocrino y sistema nervioso, hasta incluso con el inmunológico más, ¿ya? Pero es más estrecha la relación con el sistema nervioso. Distancia entre células y células blanco. Autocrino, ya vimos para sí misma, endocrino para lo vecino, endocrino para la sangre, para lugares alejados, ¿no? Parecrina, una cuestión vecina, neurotransmisores, acá están, ¿no? Neurotransmisores, acetilcolina, ¿no? Adrenalina, ¿no? Que se secretan en las neuronas, y las citoquinas, ¿no? Que tiene que ver más con la cuestión inmunológica, ¿no? Localización anatómica de las principales glándulas, ya la saben por anatomía, acá está la principal, ¿no? Que es la hipófisis, ¿no? Porque ahí se van a secretar la mayor cantidad de hormonas, ¿ya? En la hipófisis. Por eso es un centro vital, la hipófisis, ya está ahí, hay teorías gnósticas de evolución, de creación de la vida, ¿no? Libros enteros que hablan de la hipófisis, ¿ya? Tenemos la tiroides, que secreta hormonas metabólicas, ¿no? Este 4. Tenemos el sistema digestivo, que ya hemos visto la cantidad de hormonas que secreta, el timo, hormonas sexuales, el páncreas, que secreta la parte, ya vimos la parte exocrina, ¿no? Que secretaba el sistema digestivo, y una parte endocrina, ¿no? Que secreta insulina, glucagón, ¿no? Y acá tenemos las glándulas de la corteza suprarrenal, que secretan más que todo corticoides, esteroides y catecolaminas, y las hormonas sexuales, que ya se va a ver en la última parte, ¿no? Acá está. Glándulas endocrinas, hormonas y su estructura y funciones. Vamos a ver que hay una relación, ya les dije, entre sistema nervioso y endocrino. Por parte del sistema nervioso vamos a tener el hipotálamo, ¿no? Que secreta hormonas, estas hormonas que ven acá. Estas hormonas activan estas hormonas de la hipófisis. Este hipotálamo está conectado, ¿ya? Debajito del hipotálamo está la adenohipófisis, la hipófisis, están conectados por un tallo, ¿ya? El tallo hipofisiario, ¿de acuerdo? Entonces las hormonas que libera el hipotálamo por ese tallo como un tubo que conecta la hipófisis, va a pasar lo siguiente. En el hipotálamo se liberan las hormonas liberadas de tiotropina, que estimulan la secreción de TSH y prolactina, esto es en la adenohipófisis. Hormona liberada de corticotropina, que libera CPH a nivel de la corteza suprarrenal, de la hipófisis también. Hormona liberada de hormona de crecimiento, ya se están dando cuenta que en el hipotálamo se secretan estos tipos de hormonas que llegan a la hipófisis. De la hipófisis se secretan estas que ya van a la glándula específica, ¿no? Es un eje, ¿ya? Hipotálamo, hipófisis, glándula, ¿ya? Por ejemplo, para lo que es la hormona de tirotropina, tiroideas, se secreta del hipotálamo la TRH, que va a la hipófisis y hace secretar TSH, y esta va a la glándula tiroides que secreta T3, T4, ¿ya? Entonces es un eje, se están dando cuenta. Lo mismo, ¿no? Estructura química y síntesis de las hormonas. Tenemos que las hormonas tienen una estructura química, todo el organismo, todo en la vida, todo el universo está hecho de química, ¿no? Y química orgánica, ¿no? En la vida, lo que manda, ¿no? Entonces, las estructuras de las hormonas están formadas por proteínas, son derivados de esteroides y de aminoácidos, ¿ya? De esos tres componentes de la vida, de la bioquímica, salen las hormonas, de proteínas, esteroides y de aminoácidos. De proteínas o polipéptidos tenemos las hormonas de la adenohipófisis, ¿no? La neurohipófisis y el páncreas, ¿no? En el páncreas tenemos insulina, glucagón, paratiroides, hormona paratiroide y otras.
Entonces, hormonas secretadas, que todas las de la adenohipófisis son proteínas, ¿ya? Polipéptidos, ¿de acuerdo? Las esteroides están secretadas en la corteza suprarrenal, representantes corticoides, ¿ya? Cortisol y aldosterona, y también las hormonas sexuales están representadas por los esteroides, ¿ya? Entonces, polipéptido arriba en la cabeza, todo lo que es esto, hormonas hipofisiarias y las del páncreas, esteroides, las de la corteza suprarrenal, corticoides y hormonas sexuales, y los derivados de aminoácidos. Acá tenemos las glándulas, las hormonas tiroideas, son aminoácidos, ¿ya? Que derivan de la tirosina, ¿no? Tiroideas, y también las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, salen de la médula, la glándula suprarrenal, son derivados de aminoácidos. Entonces, no olvidar, las hormonas, su estructura química derivan de proteínas, de esteroides y de aminoácidos. Las hormonas polipéptidas o proteicas se almacenan en vesículas secretoras hasta que se necesitan. La mayoría de las hormonas son polipéptidos. La mayor parte de las hormonas son polipéptidos y proteínas. Su tamaño es de un pequeño polipéptido formado por 3 aminoácidos hasta 20 aminoácidos. ¿Qué me dice esto? Ustedes saben por bioquímica que la estructura elemental de la proteína es el aminoácido, ¿no? Los aminoácidos se unen, forman polipéptidos. Polipéptidos se unen, forman proteínas, ¿no? Esa es la estructura, ¿no? Entonces, hay polipéptidos chiquitos, ya va a haber hormonas chiquitas que llegan a 3 aminoácidos, ya chiquititos, ¿no? Y hay unas hormonas grandotas, ¿ya? De 200 aminoácidos, esto es proteína, ¿no? Cuando pasan 100 péptidos ya se llama proteína, ¿no? Entonces ya son proteínas, ¿no? De 200 aminoácidos y unos apenas 3 aminoácidos, o sea, chiquititas, ¿no? Hormonas bien chiquititas y unas bien grandotas, ¿no? O sea, no todas las hormonas son del mismo tamaño, ¿ya? Igual que los humanos, ¿no? Hay personas altas, bajas, igualito las hormonas, ¿ya? Hay hormonas pequeñitas, hormonas grandes, ¿ya? Los polipéptidos de más o menos son proteínas, lo que les digo, ¿no? Cuando el polipéptido pasa a los 100 aminoácidos, ya se le llama proteína, ¿ya? Los polipéptidos de menos de 100 aminoácidos son péptidos, ¿no? Las hormonas proteicas y peptídicas se sintetizan ya saben, ¿no? Todo lo que es proteína, toda la síntesis de proteínas se realiza en el ribosoma, ¿no es cierto? Al principio se sintetizan como grandes proteínas en el ribosoma, que se llaman prehormonas, y luego se rompen, ¿ya? O sea, al inicio de la creación de la hormona, hormona, y luego se rompe a prohormona, y estas prohormonas, que ya son más pequeñas, llegan al aparato de Golgi, ¿no? Donde se imaginan en vesículas, y luego estas van a salir, ¿no? Gracias al calcio, van a ser degranuladas, raspadas, por decirlo así. El aparato de Golgi ya salía sangre, ¿no? Entonces, no se olviden, una prehormona, en la fabricación de las hormonas, una prehormona, que es una cuestión grandota, se parte a prohormona, y eso va al aparato de Golgi y sale a la sangre, ¿no? Las vesículas se almacenan en el citoplasma y otras se unen en la membrana celular hasta que se necesite su secreción. El contenido de vesículas se extrae en el líquido intersticial en la sangre de la exocitosis. El estímulo de la exocitosis es el aumento de calcio, ya les dije. Aquí sale la prohormona, la hormona sale de la célula al exterior que ya se fabricó, necesita calcio, ¿no? Calcio es fundamental, así que se contraigan, ¿no? Los filamentos de actina, miosina, y esto hace que se degranule, que salga, pues, ¿no? Que lo bote, ¿no? Que hay una contracción que lo bote la hormona a la sangre. La estimulación del receptor de las células endocrinas eleva la concentración de AMP6, que activa la proteincinasa que desencadena la secreción. Son unos mensajeros, ¿no? Cuando la señal llega al receptor, se activa un segundo mensajero, que es AMP cíclico, que esto activa proteinquinasa, que llega al núcleo, y esto dice sal, ¿no? Esas son las vías de segundos mensajeros. Ahorita vamos a ver eso. Las hormonas péptidas son hidrosolubles para entrar en la facilidad de circulación y los tejidos, ¿no? Y esto es más que todo lo de segundos mensajeros, lo vamos a ver en hormonas proteínicas, ¿no? De origen proteico o polipéptico. Ahí es bien compleja la señalización, ¿ya? En cambio, las hormonas esteroideas o aminoácidos, esas pasan tranquilamente en la membrana celular, ¿ya?
Entonces acá estamos viendo síntesis y secreción de las hormonas. Entonces ya saben lo que es por la vida. La información se encuentra en el ADN, viene el ARN mensajero, copia la información, ¿no?, del ADN, lo saca del núcleo por la transcripción, luego este ARN llega al ARN transductor, que está en el ribosoma, y se produce la síntesis de proteína, ¿no? O sea, la información es sacada del núcleo al ribosoma, del ribosoma se fabrica la hormona llega al aparato de Golgi, que donde se acumula como vesículas, y para que salga de la vesícula necesita calcio, ¿no? El calcio hace que boten las hormonas a la sangre. Esa es la síntesis de las hormonas, que es lo mismo que la síntesis proteica, ¿no? Se saca la información del núcleo, que la información del núcleo llega al ribosoma, en el ribosoma está la fábrica de proteínas, y luego una vez fabricada la proteína va al aparato de Golgi, del aparato de Golgi va para afuera gracias al calcio, ¿no? Las hormonas esteroideas suelen sintetizarse a partir de colesterol y no se almacenan. Hemos visto que las peptídicas se almacenan en vesículas, ¿no? Estas no se almacenan, las esteroideas, ¿ya? Las hormonas esteroideas que ya vimos que eran en el cortisol y las hormonas sexuales son liposolubles y están formadas por 3 anillos de cicloxilo y un anillo de ciclopentilo. Hay reservas de esteres de colesterol en las vacuolas citoplasma que pueden visualizarse para la síntesis de esteroides tras la estimulación. Una vez que la hormona esteroidea aparece en el citoplasma, acá está claro y con mayúsculas, ¿no? Cuando aparece la hormona esteroidea se fabrica, no se almacena, ¿ya? Ya no se almacena la hormona esteroidea, sino que difunde a través de la membrana celular hasta el líquido extracelular y hacia la sangre. Ya difunde. Una vez que se fabricó la hormona esteroidea, no se almacena en el citoplasma, no se almacena como vesícula, no necesita calcio para que la granule, ¿no? Sale simplemente, ¿no? Como cualquier cosa atraviesa la pared, ¿no? La membrana celular y sale el líquido a la sangre, ¿de acuerdo? Acá están las hormonas tiroideas, no se almacenan, ¿no? Que tienen la misma síntesis, pero la diferencia es que no se almacenan en el citoplasma. Tenemos cortisol, estradiol, ¿no? Hormonas sexuales, vitamina D. ¿De acuerdo? Estas son las hormonas esteroideas, ante el ciclo, el anillo, ¿no? Cicloclorirofenantreno, que de donde derivan las hormonas, esteroideas. Las hormonas amínicas, ya hemos visto hormonas peptídicas, ¿no? Que eso sí se almacenan, las esteroideas no se almacenan. Las hormonas tirosínicas, que derivan de aminoácidos, las hormonas que derivan de aminoácidos, vamos a tener acá dos representantes importantes, que son las hormonas tiroideas y las hormonas y las catecolaminas. Las hormonas tiroideas se sintetizan y almacenan en la glándula tiroides y se incorporan a moléculas a través de la tiroglobulina. La secreción comienza cuando se extienden las aminas de tiroglobulina y las hormonas no unidas van a la sangre. Las hormonas tiroideas se combinan con una proteína plasmática, la globulina ligada a la tiroxina que libera la longitud de las hormonas. Esto ya vamos a ver en las, en lo que es hormonas tiroideas, ¿no? La síntesis de hormonas tiroideas, cómo tiene que influir la tiroglobulina y la globulina que las transporta, ¿no? En la médula y otro tipo de hormonas que están derivadas de aminoácidos son las de la catecolaminas, ¿no? La adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Las catecolaminas se almacenan en vesículas, se liberan por exocitosis y permanecen libres y conjugadas en el plasma. Claro, como estos son derivados de aminoácidos, y los aminoácidos forman proteínas, estas también tienden a almacenarse, ¿no? No como las esteroideas que no se almacenan, sino que se liberan, ¿no? Secreción, transporte y aclaramiento de las hormonas en la sangre. La secreción hormonal trae en su término la duración de la acción de las distintas hormonas. La adrenalina y la noradrenalina se secretan segundos después de la estimulación y desarrollo de solución en segundos. Por ejemplo, acá, no todas las hormonas duran el mismo tiempo. Hay unas que se secretan rapidito y rapidito se degradan. Tienen una secreción rápida y un tiempo de vida media corta. Ya no todas duran igual, ¿ya? La adrenalina y la adrenalina, por ejemplo, se secretan rápido y se destrozan rápido. Ya se desarrolla esa acción y duran segundos la acción de estas hormonas. ¿Ya? No van a durar toda la vida porque el organismo no soportaría una actividad simpática permanente. Duran segundos y se destrozan. Tiroxina, hormonas de crecimiento, tardan varios meses hasta años. O sea, la hormona del crecimiento tarda años, se libera de por pocos y es una acción de años. Con la diferencia de las catecolaminas, ¿no? Que es cortita.
Cada hormona difiere de una de otra, depende de su función y control específico, ¿ya? Entonces, no olvidar eso, no puede ser de curación. Concentraciones hormonales en la sangre circulante y ritmo de la secreción. Ya hemos visto en ritmo circadiano que hay hormonas que se secretan más en la noche, cuando uno está durmiendo en el sueño, y hay hormonas que se secretan más en el día, en la vigilia, ¿no? Cuando uno está despierto, ¿no? O sea, no todas las hormonas tampoco se van a secretar igual todo el día y la noche. Hay unas que en la noche se secretan más, y otras que se secretan más en el día, ¿de acuerdo? Entonces están viendo que en las hormonas hay diferencias de tiempo de vida, hay diferencias en la secreción, hay diferencias en el tamaño, hay muchas diferencias en las hormonas, ¿de acuerdo? Las concentraciones de las hormonas son reducidas, las hormonas se secretan en valores minúsculos, ¿ya? Son pequeñitos, mil equivalentes, nanogramos, ¿ya? Millones, picogramos, ¿ya? Que es la millonésima parte de un miligramo. Son cantidades, pero ínfimas, ¿ya? Por eso, cuando se dosa, cuando se da tratamiento hormonal, a los diabéticos se les pone insulina, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque son concentraciones bajísimas, dosis bien bajas. Se te va la mano, lo matas al paciente. ¿Por qué? Porque dense cuenta que son cantidades ínfimas las que se tiene que dar, ¿ya? Son milimetradas por kilo de peso, por milímetro cuadrado, se calcula, ¿ya? No es meter por meter, ¿ya? Como meter un jarabe, no, que es bien peligroso, porque son cantidades pequeñísimas de las hormonas. Control por retroalimentación positiva y negativa. Ya. Ahora vamos a ver que el control de las hormonas no se va a secretar como le da la gana. ¿Ya? También tiene sus controles. Tiene un control positivo y un control negativo. ¿Ya? O sea, eternamente el cuerpo no va a secretar, ¿no? Secreta, secreta, secreta. No, hay mecanismos que regulan. Y uno es positivo y otro es negativo. La retroalimentación negativa evita las actividades excesivas de los sistemas hormonales. Es la retroalimentación negativa. ¿Cómo el cuerpo controla la secreción de hormonas? Retroalimentación negativa. Cuando hay mucha hormona, cuando se secreta mucha hormona en la sangre, cuando las glándulas empiezan a secretar miedo, hormonas en la sangre, y en la sangre hay tanta hormona, el cuerpo le dice a la glándula, oye, bueno, no voy a usar malas palabras, no, oye, estás secretando mucha hormona, deja de secretar, ya vas a causar daño. Esa es la retroalimentación negativa, según la cantidad de hormona que hay en la sangre. Si hay mucha, le dice a la glándula, oye, ya deja de secretar, hay mucho, ya no necesito, el cuerpo le dice a la glándula, ya no necesito más hormona, ¿ya? Ahí nomás, detente. ¿De acuerdo? Hasta que yo consumo esta hormona, de ella si quieres vuelves a secretar, ¿no? Esa es la retroalimentación negativa, ¿ya? Por la cantidad de hormona. Mayor cantidad de hormona, ¿no? El cuerpo le dice a la glándula, ya no me secretes más, ¿de acuerdo? Esa es la retroalimentación negativa. La cantidad de hormona excesiva exige a la glándula que ya no secrete más porque ya hay demasiado. Mientras que la retroalimentación positiva, acá más que todo el ejemplo clásico que lo van a ver en videitos, lo van a ver en su libro, es la secreción de luteinizante y estrógenos, ¿eh? Lo que son hormonas sexuales. Entonces hay una señal de hipófisis que secreta LH, la LH va al ovario y esta hace que se secrete estrógeno, ¿no? Entonces el estrógeno tiene múltiples funciones, ¿no? En el cuerpo. Entonces el estrógeno empieza a bajar, entonces el estrógeno le dice a la glándula, oye, estoy disminuyendo, secreta más al LH para que yo aumente más otra vez, ¿no? Y pueda hacer mis funciones, ¿de acuerdo? Entonces acá hay juego de dos hormonas, un puente, ¿no? Que es la LH, ¿no? Que va del hipófisis al ovario y el ovario hace que secrete estrógeno. Entonces el estrógeno disminuye, le dice a la hipófisis, oye, secreta más LH, estoy disminuyendo y no conviene eso, ¿no? Esa es la retroalimentación positiva, ya que va a aumentar la cantidad de hormona a través de un puente, ¿no? Nunca están viendo LH luteinizante que se secreta en la hipófisis, llega al ovario y el ovario hace que se secrete estrógeno. Pero si el estrógeno empieza a bajar,
el estrógeno le dice a la hipófisis, oye, secrétame más LH porque estoy disminuyendo, ¿no? Entonces la hipófisis secreta más LH y esto hace que secrete más estrógeno, ¿no? Aumenta la cantidad de hormona de estrógeno gracias a un intermediario, ¿no? Esa es la retroalimentación positiva, ¿correcto? Variaciones cíclicas de la variación de hormonas. Además del control por retroalimentación, la variación de la secreción normal depende de los cambios de estación, de las distintas etapas del desarrollo, envejecimiento, ciclo diurno y sueño. Y hemos visto que en el sueño, las etapas de vida también van a determinar la secreción de hormonas. O sea, son varios factores que determinan la secreción de hormonas. Por ejemplo, en un viejo ya no va a secretar hormona de crecimiento, ¿no? Ya no van a secretar, una persona adulta ya no va a secretar las mismas hormonas que un feto, ¿no? Hay variación según el ciclo de la vida, ¿no? Los púberes, por ejemplo, van a secretar más estrógenos, van a secretar más testosterona, ¿no? Que una persona adulta, ¿no? Según el ciclo de la vida, las etapas de la vida también se secretan las hormonas, ¿de acuerdo? Disminuyen las hormonas. A medida que vamos envejeciendo, las mujeres, por ejemplo, dejan de menstruar, dejan de secretar estrógenos, se produce lo que es osteoporosis, ¿no? O sea, a medida que uno envejece van todo, todo entra en debacle cuando uno envejece, ¿no? Todo. Solo el cáncer no es lo único que toma vigor, ¿no? Todo lo demás se viene para abajo, ¿no? Igual las hormonas, ya todas las hormonas se vienen para abajo. Estas variaciones, la secreción hormonal obedecen a los cambios en la actividad de las vías nerviosas, ¿no? Transporte de las hormonas en la sangre. Las hormonas hidrosolubles, péptidos, catecolaminas, se disuelven en la sangre. O sea, acá, para entender, ¿no? Cómo se transportan. Hay unas que van a necesitar proteínas, ¿eh? Y otras que no. Punto. Ese es el transporte de hormonas. Las que no necesitan hormonas son los péptidos y catecolaminas que se disuelven en el plasma y se transportan hasta los tejidos. No necesitan proteínas. Solitas lo hacen. Se echan en la sangre como una piscina y no necesitan salvavidas, solitos se van ya a donde a su tejido ya. En cambio, las hormonas esteroideas y tiroideas, estas sí necesitan proteínas, ¿ya? Circulan en la sangre unidas a proteínas plasmáticas, no difunden bien a los tejidos, se deben disociar en las proteínas plasmáticas. Las grandes cantidades de hormonas unidas a las proteínas actúan como depósitos, estas que se unen a proteínas, sirven como depósitos, pegan a la proteína y ahí están como un banco, ¿no? Como reserva. Y reportan concentraciones hormonales. Aclaramiento de las hormonas en la sangre. Tasa de aclaramiento metabólico. ¿Qué es ya? Las hormonas, los factores que elevan o disminuyen la concentración de hormonas en la sangre, el ritmo de secreción de hormonas hacia la sangre, velocidad de aclaramiento hormona en la sangre, tasa de aclaramiento metabólica, se expresa como el número de mililitros en el plasma que se limitan en la hormona por minuto. Cálculo de la tasa de aclaramiento. La tasa de aclaramiento se da según la velocidad de la desaparición de la hormona en el plasma sobre la concentración de la hormona. ¿Ya? Esta relación, velocidad y concentración de hormona, me da la tasa de aclaramiento metabólico. Las hormonas se eliminan, las hormonas no van a estar eternamente en la sangre, ¿no? No van a estar eternamente en el, en el organismo, tienen que degradarse, tienen que destrozarse, ¿no? Y se dividen de la siguiente manera. Uno, destrucción metabólica por los tejidos destrozan las hormonas. Unión a los tejidos, excreción hepática por la bilis, excreción renal, ¿no? Hacia la orina, el riñón las elimina, el sistema digestivo las elimina y los tejidos las eliminan a las hormonas cuando ya no son necesarias. A veces las hormonas se descomponen en las células efectuadas provocando endocitosis, el complejo hormona receptor de la membrana celular. La hormona se metaboliza en la célula y los receptores pasan de nuevo a la membrana celular. Cuando hay la acción, cuando una hormona llega, se forma un complejo hormona receptor. El receptor puede estar más que todo en la membrana celular, ¿no? Entonces, cuando esto pasa y se elimina, cuando este complejo hormona receptor, esta unión hormona receptor en la membrana celular, entra por endocitosis, entonces la hormona, entonces la endocitosis dentro del citoplasma destroza esta unión hormona-receptor, la desune, y el receptor regresa a la membrana y la hormona es metabolizada, ¿no? Eso es lo que me está diciendo cómo se metaboliza esa unión hormona-receptor. Las hormonas hidrosolubles se degradan en la sangre y los tejidos secretan la rapidez. Ejemplo, la semivida en la angiotensina 2 es inferior a un minuto, las hormonas unidas a proteínas se eliminan a una velocidad mucho menor.
¿no? La semivida de los esteroides suprarrenales va entre 20 a 100 minutos. La semivida de las hormonas tiroideas unidas a las proteínas va a unos 6 días. Mecanismos de opción, de acción de las hormonas, ¿no? Receptores de hormonas y su activación. La acción de una hormona comienza en la unión, ya. Estas son vías de señalización, ¿de acuerdo? Ustedes han hecho en bioquímica, han hecho en biología celular, han debido llevar un buen curso porque eso es básico para todo. Que hay segundos mensajeros, las señales que llegan a la célula de afuera, llegan a la membrana celular, se unen a un receptor y de ahí se interiorizan, ¿no? Se meten la señal a la célula, tiene que llegar al núcleo. Y para que llegue desde la membrana al núcleo tiene que pasar una serie de pasos, ¿ya? Y esa serie de pasos está mediado por segundos mensajeros, ¿de acuerdo? Entonces la señal llega de afuera a la membrana celular, la recibe un receptor de segundo mensajero, y ese segundo mensajero activa otras cascadas que llega al núcleo, y el núcleo ya realiza las funciones que requiere la célula, ¿no? Los receptores están localizados en la membrana, citoplasma y núcleo, pero más en la membrana, ¿ya? Pero también en el citoplasma y en el núcleo. Los receptores hormonales son proteínas de gran tamaño. Cada célula posee de 2.000 a 100.000 receptores. Dense cuenta, una célula, lo pequeñita que es, porque hay células de diferente tamaño, ¿no? Que por lo general son microscópicas. Imagínense en esas células microscópicas, hay hasta 100.000 receptores en la membrana, o sea, es un montón, ya no es que es un receptorcito, dos receptores, miren la cantidad de receptores que hay, ¿ya? Cada receptor es específico para única hormona, y es específico, ¿ya? O sea, una hormona receptor, no, el receptor no se mete con quien sea, ¿ya? El receptor es bien fiel, ¿ya? Solamente acepta a una persona, una sustancia, ¿no? No está con una, con otra, ¿no? Bueno, no voy a decir más palabras, ¿no? Entonces, es bien fiel ya la sustancia que va a unirse, ¿de acuerdo? El receptor, por eso es receptor. Los receptores se encuentran en la membrana celular, específicos para las hormonas proteicas. Están las hormonas proteicas, hemos visto las hormonas proteicas, las hormonas esteroideas y las hormonas de aminoácidos, ¿no? En la membrana están las hormonas, los receptores para las hormonas proteicas. En el citoplasma están los receptores para las hormonas esteroideas. Y en el núcleo están para los aminoácidos, ¿no? Las hormonas tiroideas más que todo. O sea, membrana para receptores para hormonas proteicas, en el citoplasma para los esteroides y en el núcleo para los aminoácidos. El número de sensibilidad de los receptores hormonales está regulado, ¿no? ¿Cómo se regulan los receptores, ¿no? Como 100.000 receptores tienen su regulación también, ¿no? No están ahí, no tienen privilegios, nada. También están vinculados a regulaciones, ¿no? El número de receptores varía en un momento a otro. El aumento de concentración de hormona o de unión al receptor de la célula diana disminuye el número de los receptores, ¿no? Entonces, cuando hay mucha hormona, se unen los receptores se interiorizan ya, desaparecen cuando hay mucha hormona. Esta disminución se debe a la inactivación de algunas moléculas receptoras, la inactivación de algunas proteínas intracelulares que actúan como moléculas de señalización, el secuestro temporal de receptores en el interior de la célula, la destrucción de los receptores por lisosomas después de penetración en la célula y la menor producción de receptores. O sea, cuando hay mucha hormona, hay saturación de receptores, los receptores empiezan a desaparecer, ¿no? Entonces ya saben cómo se interioriza el receptor y dentro de la célula el receptor es destruido, ¿no? Por los lisosomas, ¿no? O simplemente se deja de producir pues receptores, ¿no? Algunas hormonas provocan un aumento de la expresión de los receptores y las proteínas de señalización intracelular, por lo tanto la sensibilidad de los tejidos afectados por las hormonas aumenta de forma progresiva. Entonces el aumento de proteínas no siempre conlleva una destrucción de receptores. Hay casos en los que, al contrario, va a ser que aumenten los receptores en la membrana, ¿no? Señalización intracelular tras la activación del receptor hormonal. Las hormonas forman el complejo hormona-receptor, no se olviden. La hormona llega a la membrana celular y tiene que ser ¿no? compatible con un receptor, unirse a un receptor. Y recién desencadena la señal citoplasmática que llega al núcleo. Este complejo altera la función del receptor que al activarse inicia efectos hormonales. Receptores unidos a canales iónicos. Hay diferentes tipos de receptores, ¿eh? O sea, no solamente es un tipo, hay receptores de proteína G,
Hay receptores de canales iónicos, hay receptores tirosinquinasa, o sea, hay una variedad de receptores, no solamente hay un tipo de receptor. Los receptores de canales iónicos, al combinarse las neurotransmisores con el receptor, producen en el receptor la apertura de cierres canales, no por eso el canal iónico, ¿no? Cuando se tiene la sustancia, neurotransmisor, el receptor canal iónico, se abren y cierran canales, pues su nombre lo dice, ¿no? Sodio, potasio, calcio. Los movimientos de los iones producen los efectos subsiguientes en las células. Esto más que todo se ve en los neurotransmisión, ¿no? En las cuestiones neurológicas donde hay impulso nervioso. Esos impulsos nerviosos necesitan de sodio, potasio, ¿no? Ya se ha visto en potencial de membrana, en neurofisiología, ¿no? Entonces, los canales receptores y canales iónicos, como son, como mueven grandes cantidades de sodio, potasio, generan electricidad, se ve más que todo en la cuestión de la neurotransmisión, ¿ya? Receptores luminares a proteína G, este es otro tipo de receptor, ya hemos visto lo de canales iónicos, o los de proteína G. Este tiene 7 dominios, ¿ya? Es como una, ojalá que haya un dibujito más adelante, es como una culebrita, ¿ya? Este receptor de proteína G, que tiene una parte intracelular y otra parte extracelular. Esta es la más usada, ¿ya? Por las hormonas proteicas, ¿ya? Por las hormonas polipéptidas, es el que más usan el de proteína G. Muchas hormonas activan receptores que actúan de manera indirecta a nivel de la proteína, afectadas mediante complemento de proteína en la membrana. Heterodiminas la proteína G. Hay más de 100.000 receptores acoplados a la proteína G, que poseen 7 segmentos transmembrana que forman un hacia adentro y fuera de la membrana. Lo que les dije, ¿no? Tiene 7 dominios. Esta proteína G, a su vez, tiene 3 unidades, ¿eh? La alfa, la beta y la gamma. Hemos visto que tiene 7 dominios, que son como la cola de la culebrita, y aparte de eso tiene como 3 bolitas, que son las subunidades alfa, beta y gamma. Esos son los receptores de proteína G. Acá están viéndola, ¿no? En el dibujo. La G, y aquí tiene sus subunidades, ¿no? La alfa, la beta y la gamma. ¿De acuerdo? Estas unidades van a activar más abajo. Cuando la hormona se une al receptor, acá están viendo la hormona, se une al receptor de proteína G, se inducen señales que abren y cierran canales iónicos, modifican la actividad de enzimas citoplasmáticas de la célula. Cuando esta señal, la hormona, llega al receptor de la célula, hace que se activen enzimas, y activa la transcripción genética. Llega hasta el núcleo de la señal y hace que se transcriba, que se active toda la maquinaria genética, ¿no? Todo empezando del receptor a nivel de la membrana. La proteína G tiene la capacidad de unirse a nucleótidos, guanina, las subunidades alfa, beta y gamma. Habíamos visto que la proteína G tiene 3 subunidades, ¿no? Alfa, beta y gamma. Las hormonas se unen a la proteína G, inhibitoria G1 y otras proteínas G. Entonces, cuando la hormona se une a la proteína G, puede tener 2 funciones. O es inhibitorio o es estimulador. Es decir, las hormonas reducirán o incrementarán la actividad de la enzima. No todo es activador, no todo es que llega una hormona y va a activarlo todo. No, ya, también puede ser que lo inhiba. Receptores hormonales unidos a enzimas. Cuando algunos receptores se activan, funcionan como enzimas o se asocian enzimas a las que activan. Estos receptores solo atraviesan la membrana celular una vez. Estos receptores se unen a la hormona de la membrana celular y se proporcionan catalítica la unión a la enzima en el interior de la misma. Cuando una hormona se une al receptor, se activa o inactiva una enzima en la membrana celular. Muchos receptores unidos a enzimas poseen una actividad intrínseca y otros dependen de la misma. Ya. Acá hay este ejemplo de receptor de tipo enzimático. Hemos visto receptores de canales iónicos, receptor de proteína G. Este receptor de tipo enzimático es lo que les dije, ¿no? El receptor de tipo tirosinquinasa, ¿eh? Ese receptor tirosinquinasa más leucemias, ¿no? Leucemias crónicas, ¿no? Y hay un medicamento, ¿cómo se llama? Que inhibe ese receptor, inhabilit, me he olvidado. Entonces, este complejo tirosinquinasa activa una vía, ¿ya? De la tirosinquinasa de las leptinas, llega la señal a la leptina, la tirosinquinasa, y dentro del citoplasma activa un segundo mensajero, que son la familia de los JAK. JAK1, JAK2
receptor de leptina. Estas YAP1 y YAP2 leptinas llegan a esta vía STAP, y esta vía STAP llega a la vía MAP, así para resumirlo, ¿ya? Para no estar leyendo todo esto, y esta vía MAP llega al núcleo. Entonces, ese es el receptor tirosinquinasa. Se ve más que todo en los leucemias y también en la cuestión de insulina, ¿ya? Porque la insulina es una proteína, ¿no? Bueno, en nuestro caso de fisiología más lo vamos a ver en insulina, ese receptor tipo tirosinquinasa, que es un tipo de receptor enzimático, ¿no? Que activa la vía de los JAKs, JAK1, JAK2, que activa la vía STAT y la vía MAP, y eso llega al núcleo, ¿de acuerdo? Y en el núcleo ya realizan las funciones genéticas, ¿no? De producción, proteína. ¿Cómo utilizan señalización del receptor tirosinquinasa? Entonces, están viendo la cantidad de receptores que hay, proteína G, canales iónicos, receptor tirosinquinasa, es un tipo de receptor. Factor de crecimiento fibroblásticos, estos son lo que es el receptor tirosinquinasa, insulina, lo que les dije, ¿no? Que era lo principal, pero todos estos también, ¿ya? Están implicados en esto de la, utilizan este receptor, hormona de crecimiento, factor de crecimiento hepático, factor de crecimiento insulínico, prolactina, factor de crecimiento vascular. Acá está leptina, está el receptor tirosinquinasa, que les dije que activaba los segundos mensajeros, los JAKs por proteína Y, activa la vía STAT. Los STAT llegan a los MAP, acá no están los MAP, ¿no? Los MAP que llegan a la señalización del núcleo, ¿de acuerdo? Y el núcleo hace que salga ARN mensajero, el ARN mensajero copia la señal, llega a la transducción, efectos fisiológicos. Entonces es la vía de la leptina de los receptores tirosinquinasa. No se olviden que tiene que ver con los JAKs, con los STAP, con los MAP, que llegan al núcleo, y el núcleo hace que salga toda esa señalización, ¿no? Eso ya lo han debido ver bien en biología celular, en bioquímica, ¿no? Otro ejemplo es la hormona que se une al receptor transmembrana especial que se convierte en enzima de lindaciclasa hacia el interior de la célula. Esta enzima cataliza la formación de AMP cíclico, el cual desarrolla múltiples efectos. Ya. Esto más que todo en los AMP cíclicos tiene que ver con los receptores de proteína G. Estos receptores de proteína G activan una proteína que se llama adelinato ciclasa. Esta adelinato ciclasa, la ATP, ustedes ya saben dónde se forma el ATP, lo vuelven a AMP, le saca dos fosfatos, lo vuelven a AMP cíclico. Y este AMP cíclico es el activador, un segundo mensajero, es el más importante de todas las células, es el que activa las células. ¿Eh? El AMP cíclico es el mensajero, es el segundo mensajero de los segundos mensajeros, es el más importante del cuerpo. Ya saben de dónde sale, de la adenatociclasa que sale del ATP. El ATP no es pura energía, ya como les han enseñado en bioquímica, claro, ¿no? El ATP produce energía, sus enlaces fosfato, adenosina, todo eso, ¿no? Pero también tiene estas funciones, ¿ya? De perder sus fosfatos y volverse en un segundo mensajero, ¿de acuerdo? Este segundo mensajero entra a la célula y activa la proteinquinasa, que la proteinquinasa activa la marquinasa y que llega al núcleo, ¿no? Esos son los escalones que llegan, ¿no? Para bajar al núcleo. Receptores hormonales intracelulares y activación de los genes. Varias hormonas se unen a los receptores proteicos del interior de la célula. El complejo hormona receptor activa, se fija después a una secuencia celular específica. Entonces, hormona llega al receptor, llega, baja todos esos peldaños que ya hemos visto del segundo mensajero, de las proteinasas, de los MAP, que llega al núcleo y el núcleo, ¿no? Ya desencadena la respuesta hormonal, ¿no es cierto? Después aparecen proteínas recién formadas que se convierten en controladores de configurar nuevas o modificadas. Muchos tejidos tienen receptores hormonales intracelulares idénticos, pero los genes regulan por estos receptores son diferentes. Entonces, aquí están viendo, ¿no? Hormona, receptor citoplasmático, ¿no? En cambio, eso de las vías que hemos visto de las tirosinquinasas, las vías del AMP cíclico, de calcio 3, esas son las que van a usar más que todas las hormonas polipépticas. En cambio, las hormonas de aminoácidos y las hormonas de esteroides, esas no, ¿ya? Esas solamente atraviesan como cualquier cosa el citoplasma, llegan a un receptor en el citoplasma, no hacen tanta cosa, tanto paso como las de las proteínas y llegan de frente al núcleo, ¿ya? ¿De acuerdo? Y se produce la síntesis, ¿no? Mecanismo segundo mensajero que median las funciones hormonales intracelulares. Las hormonas ejercen sus acciones intracelulares y estimulan, ya les dije, la AMP cíclico, ¿no? Es el segundo mensajero más importante en el cuerpo.
El AMP cíclico induce los efectos intracelulares posteriores de la hormona y la única acción directa de la hormona en las células de activación son el receptor segundo mensajero. El AMP cíclico no es el único segundo mensajero, existen otros. Hay más segundos mensajeros, hay P3, hay calmodulina, pero el más importante de los segundos mensajeros, el más abundante, el más conocido es el AMP. Hay otros también, ¿ya? Por ejemplo, los iones calcio y la calmodulina se asocian entre ellos. El DAG también es otro segundo mensajero, la porción de degradación de los fosfolípidos en la membrana. El sistema segundo mensajero ciclasa AMP cíclico. La unión de la hormona receptora hace que este acopla a proteína G, que estimula la adenatociclasa, ya les dije, ciclasa, que convierte el ATP en AMP cíclico, y recibe el número de proteína G estimuladora. La estimulación cataliza la conversión de una pequeña cantidad de ATP en AMP cíclico. Ya les dije, anilinatociclasa convierte AMP en AMP cíclico. Ello hace que se active la proteína sinasa dependiente de una cíclica que fosforila proteínas de la célula desencadenando reacciones bioquímicas que producen respuesta celular u a la hormona. Algunas hormonas que utilizan el sistema segundo mensajero aminatociclasa, angiotensina 2, glucosamina, colaminas, corticotina, gonadotropina, glucagon, hormona estimulante folículo, tiroideas, corticotropina, hormona de crecimiento luteinizante para tiroidea. Acá está la vía de la aminatociclasa. Acá está la proteína G, con sus 7 dominios, su parte extracelular, celular, sus 3 subunidades, la alfa, la beta y la alfa, la beta y la gamma. Tenemos que la gamma es la más importante, le da la señal, pasa por toda esta culebrita que es la proteína G, activa la subunidad alfa que es la más importante, esta activa la enzima de linatociclasa, y la de linatociclasa hace que la ATP se vuelva en AMP cíclico. El AMP cíclico activa las proteínas de ADP, la proteína y hace esta AMP, pero acá falta, ya acá todavía faltan otras vías, que es la proteína quinasa y el MAC, que llega abajo ya al célula, al núcleo celular, ¿de acuerdo? Y el núcleo celular ya produce toda la respuesta que va a dar la célula, ¿no? Entonces, la vía de la anilinatociclasa, pero lo más importante de esto es que la señal llega a esta proteína G, que activa esta subunidad alfa, y eso hace que se active la adeninatociclasa, que hace que el ATP se vuelva en MP cíclico. El MP cíclico, segundo mensajero, y activa otras proteínas adentro, que hacen que se convierta que se active la señal, ¿ya?, nuclear. El sistema segundo mensajero de los fosfolípidos en la membrana celular. Algunas hormonas actúan sobre los receptores de esta membrana que activa la enzima fosfolipasa C. Estas enzimas catalizan la degradación de algunos fosfolípidos de la membrana y fosfatos de fosfaditil e inositol formando 2 segundos mensajeros. Bifosfato de inositol y diacilglicerol, estos 2 segundos mensajeros. Entonces hemos visto, ¿no? Pero esta proteína G no solo activa la adeninatociclasa, activa otra hormona, ¿ya? Otra enzima, es la como fosfolipasa. Y la fosfolipasa, el fosfato de inositol y el IP3, el fosfato de inositol, son como iones calcio de las mitocondrias y la retícula endoplasmática. Y el diacilglicerol activa la enzima proteína C, que fosfolida proteína produce la respuesta de la célula. A ver el dibujito de eso. Acá está. Entonces, la hormona por proteína G, que ya vimos por un lado, activaba la adeninatociclasa, y acá vamos a tener que activa la fosfolipasa. Y la fosfolipasa activa 2 segundos mensajeros, el DAG y el IP3. El IP3 se une al calcio y va acá, ¿no?, el retículo endoplasmático para botar la hormona. Y el DAC va al citoplasma, se une a proteína quinasa, y esto, a proteína quinasa, llega al núcleo para la respuesta celular. Esa es la segunda vía, la segunda señalización, ¿no? Por proteína G. La proteína G, entonces, no se olviden, activa 2 proteínas, la adeninatociclasa, que es una vía para que el ATP se vuelva en AMP cíclico y se desencadena proteína quinasa, MAP, que llega al núcleo. La otra señalización es por proteína G, que activa la fosfolipasa, que la fosfolipasa activa 2 segundos mensajeros, que son el IP3 y el DAC. El IP3 se une al calcio y esto hace que se secrete, ¿no?, la hormona, mientras que el DAC es la que llega al núcleo, ¿ya?
¿De acuerdo? Sistema de segundo mensajero calcio-calmodulina. Acá hay otra vía, ¿no? Este sistema opera después de la entrada del calcio en las células. Esta entrada de calcio puede iniciarse por cambios del potencial de membrana que abre los canales de calcio de esta, por la interacción de una hormona con los receptores de membrana que abren los canales de calcio. En las células, las iones calcio se unen a la proteína calmodulina, la cual cambia de forma en el inicio y efecto de la célula de activación en el inicio de la proteína, ¿no? Esto es hormonas actúan principalmente sobre la maquinaria genética de la célula. Ya hemos visto que las hormonas actúan en la maquinaria genética, ya hemos visto cómo. No toda la vía de señalizaciones, ¿no? Por proteína G, por tirosinquinasa y por calcio, ¿no? Hemos visto cómo desde arriba, desde la membrana, llega al núcleo toda la señal a través de segundos mensajeros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué toda esta señal tiene que llegar al núcleo? Porque las hormonas actúan principalmente sobre la maquinaria genética en el núcleo, ¿no? En el núcleo de las células. Las hormonas esteroides incrementan la síntesis proteica, las hormonas esteroideas provocan que la síntesis proteica en las células se efectúe, estas proteínas actúan como enzimas proteicas, transportadores proteicas estructurales, funcionan de las hormonas esteroideas. Difunden a través de la membrana y entran en el citoplasma celular donde se unen a la proteína receptora, el complejo proteico receptor hormona difunde y transporta los núcleos. Entonces las hormonas receptor, las hormonas esteroideas y aminoácidos, esas solamente llegan directamente al citoplasma, ahí hay un receptor y pasan directo al núcleo. No hay mucha complejidad en eso. Donde es la complejidad es en las hormonas proteicas, ¿no? Peptídicas, ¿de acuerdo? Porque las hormonas esteroideas y de aminoácidos, tipo esteroidea y aminoácidos, no tienen tanto, no activan tanta señalización, ¿no? Ellas pasan de frente, ¿ya? Solo hay un receptor por ahí, se acoplan al receptor y llegan al núcleo. No hay mucha complejidad, ¿no? El problema está en las hormonas proteicas, polipeptídicas. Ahí es el problema, ahí es el rompecocos, como se llama, ¿no? La tiroxina y triodotironina es una de las proteínas receptoras del núcleo. Estos receptores son factores de transcripción activados localmente en el complejo cromosómico, corresponde al control de los promotores genéticos. Las funciones de las hormonas tiroideas en el núcleo activan los mecanismos genéticos para la formación de numerosos tipos de proteínas intracelulares. Una vez unidos los receptores intracelulares, las hormonas tiroideas siguen ejerciendo sus funciones de control durante días o semanas. Determinación de las concentraciones de hormonas en la sangre. Las cantidades de hormonas en sangre son minúsculas, lo que les dije, no son en picogramos, nanogramos, son pequeñitas. Por eso dosar hormonas no se hace en cualquier sitio. Ya que en Puno creo que no dosan, no hay laboratorios que dosan hematocrito, triglicéridos, colesterol, proteínas, pero hormona creo que no hay, ¿no? Porque es bien fino, son cantidades ínfimas. Para dosar eso es bien bravo. ¿Ya? En Arequipa creo que había uno, dos lugares, y te cobraban un montón todavía si querías dosarte hormonas. ¿Ya? Aunque creo que ahora el seguro ya está dosando que hormonas, pero creo que antes no había. Para terminar las hormonas de sus precursores y los productos finales de sus metabolismos se usa la radioinmunoanálisis. También se desarrollan otros métodos como el análisis de inmunoabsorción. Miren, se tienen que usar técnicas inmunológicas, ¿ya? Para dosar hormonas, ¿ya? Son técnicas bien sofisticadas, ¿ya? ¿De acuerdo? El análisis, esto ya lo van a hacer más adelante, ya. La parte fisiológica, análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas, ya lo van a ver, pues, ya lo van a ver después, método ELISA, ya. Vamos ahora al segundo tema, de la introducción de la hormona, ¿no? Que se habrán dado cuenta que es pura bioquímica, ¿no? Pura biología celular. Hormonas hipofisales y su control por hipotálamo es un poco más fácil, y el otro muy molecular, ¿no? Muy bioquímico, ¿no? Pero más fascinante, ¿no? Es más fácil, pero menos fascinante, ¿no? Ya, la hipófisis y su relación con el hipotálamo. Hay una conexión, ¿no? Y eso lo sabe todos lo saben, ¿no? Entre hipotálamo e hipófisis, ¿no es cierto? La hipófisis o glándula pituitaria es una pequeña glándula de 1 centímetro de diámetro y de 1 gramo de peso. O sea, es una cuestión bien pequeña, ¿no? 1 gramo, imagínense, 1 gramito. Está en la silla turca y cumple un montón de funciones, controla casi todo el cuerpo, ¿no? La hipófisis. Toda en la silla turca, en el hueso esfenoide, ya saben por anatomía eso, ¿no? Unida al hipotálamo mediante el tallo, ¿no? Les dije que un tallo se divide en dos partes. La adenopófisis, que es la que más hormonas deriva de la bolsa de Roentgen, vaginación embrionaria,
Y la neurohipófisis deriva de la imaginación del tejido nervioso del hipotálamo. Entonces tiene una parte glandular, ¿no? Una parte hormonal, que es la de la hipófisis, y una parte nerviosa, está conformada por dos partes, esa hipófisis. La parte posterior, que es una parte nerviosa, donde se va a secretar vasopresina y oxitocina. Entre estas dos está la parte intermedia, poco vascularizada. Hay una parte intermedia, bueno, por ahí va, ¿no? Acá está la hipófisis, entonces acá está la adenohipófisis, que se están dando cuenta, acá está el hipotálamo, acá está la hipófisis, y acá está el tallo, y comunica hipotálamo con adenohipófisis, ¿verdad? Entonces las hormonas que se secretan acá, llegan acá, y de acá van a los órganos, a las glándulas diversas, ¿no? Y esta es la comunicación hipotálamo-tallo, esto pesa 1 gramo, incluso menos, ¿no? De 0,5 gramos, increíble, ¿no? Y esta es la que controla todo el cuerpo prácticamente, el plasma óptico, ya lo vimos en vía óptica, el entrecruzamiento de los nervios ópticos. Esta es la parte intermedia, ¿no? ¿De acuerdo? Tallo hipoficial, cuerpos mamilares, están viendo acá hipotálamo, hipófisis. Dos partes, adenohipófisis, neurohipófisis, conectadas por tallo, ¿no? Tallo hipoficial. Adenohipófisis. La adenohipófisis secreta 6 hormonas. ¿Ya? 6 hormonas, la que más secreta. También el control de funciones metabólicas del organismo. La hormona de crecimiento, o sea, la adenohipófisis. El crecimiento, estimula el crecimiento. No, hombre, lo dice, un ground hormone, ¿no? En inglés, ¿no? Crecimiento, una hormona de crecimiento, ¿no? Corticotropina, controla la secreción de algunas hormonas por la corteza suprarrenal, ¿ya? Todo esto secreta, ya lo vamos a ver después, cuando hagamos hormonas de la corteza glándula suprarrenal, secretan corticoides, tienen que ver con el metabolismo de la glucosa, proteínas y lípidos, eso ya lo vamos a ver después. Tirotropina, que lo vamos a ver el lunes, que estimula la tiroides, controla la secreción tiroxina, tironina por la glándula tiroides. La prolactina estimula el desarrollo de glándulas mamarias y producción de leche, ¿no? Las puérperas, las mujeres que tienen su bebito, empiezan a secretar leche, y la prolactina es la que actúa, ¿no? Activa, se puede decir. Dos hormonas gonadotrofinas distintas, hormonas sexuales, ¿no? Esto ya lo vamos a ver en la última parte, ¿no? Estimulante de folículos y hormona luteinizante. Acá está, funciones metabólicas, hormonas en hipófisis, ya están todas las 6 hormonas hipofisiarias, ¿no? Secreta para la tiroides, secreta para la prolactina, para la glándula mamaria. Hemos visto en las mujeres puérperas, a las mujeres que tienen su bebito se les llama puérperas para que secreten leche. En el ovario, luteinizantes para el desarrollo, el ciclo ovárico, todo eso. En la corteza suprarrenal, lo que ya hemos visto, la corticotropina, CTH, que hace que se secrete corticoides. En el páncreas, bueno, en el páncreas, no tanto en el páncreas, yo creo, bueno, por ahí va. Más que todo están viendo los 6 tipos de hormonas, ¿no? La corteza, la tiroides, la hormona del crecimiento para que crezca el cuerpo, las hormonas folículo estimulantes, luteinizantes y la prolactina. ¿Ya? Esas son las hormonas que secreta la adenohipófisis, 6 hormonas, ¿no? La adenohipófisis contiene diversos tipos de células, o sea, en esa parte de la adenohipófisis todavía hay grupitos celulares, o sea, hay una división de división todavía en la glándula hipófisis, ¿no? La glándula hipófisis, neurohipófisis, adenohipófisis, y la adenohipófisis todavía se subdivide, ya que bravo, ¿no? Una pequeña, ¿no? Los grupos celulares, hormona del crecimiento, que secreta hormona del crecimiento, corticotropas, que secretan la corticotropina, CTH, psicotropas, que secretan la TSH, gonadotropas, que secretan las hormonas sexuales, y lactotropas y la prolactina, ¿no? El 30 al 40% son gonadotropas, o sea, más para la jerarquía, ¿no? Es la que más abunda, ya, las hormonas de crecimiento. Y el 20% corticotropas, 3 al 5% las otras, ¿no? O sea, la más abundante son las somatotropas, no se olviden de eso, ¿ya? Las somatotropas son las células más abundantes de la adenohipófisis que secretan la GH. Estructuras celulares de adenohipófisis, estas ya son las ya más específicas, ¿no? Tienen importancia. Células, hormonas de la adenohipófisis y sus funciones fisiológicas. Acá las tienen. Las somatotrofas secretan, ya hemos visto, hormona de crecimiento. ¿Y qué es la hormona de crecimiento? Una cadena de 191 aminoácidos. Es una proteína. Cuando pasaba de 100 aminoácidos, era proteína, ¿no? Estimula el
crecimiento corporal, la secreción de factor de crecimiento insulínico estimula la hipólisis y una inversión de la insulina en el metabolismo de los hidratos de carbono. La corticotrópica, ¿no? De la corteza suprarrenal, la hormona adrenotrópica, cadena sencilla, 39 aminoácidos, polipéptido, ¿no? No llega sin aminoácidos, ¿no? Estimula la generación de glucocorticoides y andrógenos por las células vascularidad, mantiene el tamaño de las células vasculares. Esta tiene que ver con el metabolismo de grasas, carbohidratos, proteínas. El glucocorticoide es la estrella acá, ¿ya? Esa es la estrella de las corticotrópicas y las hormonas de la corteza suprarrenal. Ya lo vamos a ver después eso. Tirotropinas estimuladas por la tiroides, glucoproteína formada por dos unidades, 89 aminoácidos y una 109 tienen que ver, ¿no? Las hormonas tiroideas con lo que es el metabolismo, ¿ya? ¿De acuerdo? Y las gonadotróficas, FSH, SLH, tienen que ver con los ciclos ováricos, ¿no? Con la reproducción. Eso ya se va a ver después. Tróficas, la prolactina, cadena de 198 aminoácidos, es una proteína, estimula la secreción y producción de leche, ¿de acuerdo? Esas son las hormonas que secretan la hipófisis. El hipotálamo controla la secreción hipofisiaria. Ya vimos que el hipotálamo está conectado con la hipófisis por el tallo. Entonces, el hipotálamo ejerce un control con la hipófisis. La secreción de la hipófisis está controlada por hormonas nerviosas. La hipófisis está controlada por hormonas liberadas de inhibición hipotalámica, que se sintetizan en el hipotálamo y pasan a la adenohipófisis por los pasos corticotalámicos hipofisiarios. Las hormonas sobre la adenohipófisis dirigen su secreción. Acá están las hormonas que se secretan en el hipotálamo, que pasan a la hipófisis a través del sistema porta, no porta de abajo de la portal, ¿no? Del hígado, ¿no? Este es otro, ¿ya? Eminencia mamilar, plexo capilar principal, vasos hipotalámicos, hipofisiarios, sinusoides, ¿de acuerdo? Entonces acá están viendo la irrigación, cómo pasan las hormonas del hipotálamo a la hipófisis, ¿no? Sistema porta hipotalámico, no es el porta de abajo que les digo, del hígado, ¿no? Ustedes ya lo conocen, este es otro sistema porta más chiquito, ¿no? Porta hipotalámico epifisiótico y la adenihipófisis, ¿no? La adenihipófisis es muy vascularizada, tiene amplios senos capilares entre las células glandulares. La sangre de estos senos primero atraviesa otro lecho capilar, el hipotálamo inferior, la eminencia media, y después la sangre fluye a través de los vasos porta hipotalámico y posterior accede a los senos adenihipófisis. Las hormonas liberadoras inhibidoras hipotalámicos se secretan a la eminencia media. Las neuronas especiales del hipotálamo secretan las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas encargadas de controlar la secreción de las hormonas. O sea, las hormonas que se secretan en el hipotálamo pasan a la hipófisis y ahí ejercen la función de estimulación o de inhibición, ¿no? Estas neuronas se dirigen en diversas partes del hipotálamo y envían sus fibras nerviosas a la eminencia media del tubo, haciendo prolongación del tejido hipotalámico en el tallo hipofisiario. Estas fibras secretan las hormonas liberadoras e inhibidores hipotalámicas hacia líquidos tisculares. Estas hormonas pasan al sistema hipotalámico hipofisiario hasta los senos de la glándula y adenihipofisiaria. Las hormonas liberadoras inhibitoras hipotalámicas controlan la secreción de la hipófisis. Son las hormonas que secreta el hipotálamo controlan la adenihipófisis. Aquí tenemos, por ejemplo, la TRH, que controla induce la liberación de tiroidotropina. O sea, en el hipotálamo se secreta la TRH, esa llega a la hipófisis y esa controla la liberación de tiroidotropina. En el hipotálamo se secreta la corticotropina y también se secreta, regula la secreción de corticotropina a nivel de la hipófisis. Somatoglerina y hormona liberada de hormona de crecimiento, GHR, se regula la GH a nivel de la adenihipófisis. La gonadotropina, hormona liberada de gonadotropina, regula la regulación en la hipófisis de leche y FSH. O sea, hay una conexión cada uno con uno específico, TRH con TSH, CRH con CRH, somatome GHR con GH, GNRH con LH y FSH. Ya, o sea, los controles son específicos. O sea, el hipotálamo también secreta hormonas para controlar hormonas en la hipófisis, pero específicas también. Hormonas hipotalámicas liberadas inhibidas que controlan la expresión de la adenihipófisis. Ya hemos visto, es el mismo cuadro de hace un rato. El hipotálamo dispone de regiones específicas que controlan la secreción de hormonas liberadoras e inhibidoras completas. La estimulación eléctrica de la eminencia media induce la liberación de casi todas las hormonas hipotalámicas.
Los cuerpos celulares neuronales están en el hipotálamo, próximos a la base del encéfalo. Funciones fisiológicas de la hormona del crecimiento. Ya, lo que vamos a ver más acá en esta parte es la hormona del crecimiento. ¿Ya? Es la parte que vamos a ver en esta clase. Hemos visto la regulación, ¿no?, de las hormonas del hipotálamo con el tálamo, con la hipófisis, cómo están reguladas, ¿no? Cómo está dividida la hipófisis en adenohipófisis, neurohipófisis y una parte intermedia, cómo está irrigada, ¿no?, por el sistema porta hipotálamo hipofisiario. ¿De acuerdo? Y cómo pasan las hormonas del hipotálamo a la hipófisis y cómo regula una con otra específica, ¿no? TRH, que regula la hipófisis TSH, GHR regula la GH, ¿no? Y las hormonas del hipotálamo son específicas para cada hormona de la hipófisis, se están dando cuenta, ¿no? Ahora vamos a ver la hormona del crecimiento, que era la más abundante, ¿no?, de las células somatotrofas, ¿no? Vimos que la hipófisis tenía grupos celulares, ¿no? Y ahora vamos a ver la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento no actúa a través de ninguna glándula efectuada específica, sino que hace un efecto directo sobre los tejidos del organismo. Ya, la hormona del crecimiento no actúa en ninguna glándula efectora específica, ¿no? Actúa directamente en el organismo. Se denomina también hormona somatotrofa o somatotropina. Es una molécula proteínica pequeña con 191 aminoácidos y peso molecular 220. Es una proteína, ¿no?, la hormona del crecimiento. Tiene más de 191 aminoácidos. Ya pasó los 100 aminoácidos, se vuelve en proteína. Induce el crecimiento de todos los tejidos del organismo, ¿eh? O sea, desde que uno es fetito, desde que nace, recién nacido, empieza a crecer, ¿no? Y tiene que crecer en una moneda armónica, tiene que crecer todo, ya no solo los huesos, ¿no? Muchos piensan hormona de crecimiento, al toque lo relacionan con metáfisis, ¿no?, que el hueso, ¿no? No, tiene que crecer todos los tejidos, porque imagínense si solo creciese el hueso y no creciesen los demás tejidos, ¿qué sería, no? Tiene que crecer todo en conjunto, ¿ya? Y de eso se encarga esta hormona, la GH. Favorece el tamaño de las células, estimula la mitosis, dando el número creciente, obvio, no estimula la mitosis. Comparación entre el aumento ponderal de la rata que se diariamente hormona del crecimiento y una rata normal. Acá están viendo la rata que se le inyectó hormona del crecimiento, creció más, obviamente, ¿no? Están dándose cuenta de la escala, ¿no? Lo rojo es la que sufrió la inyección de la hormona de crecimiento, creció. En cambio, la rata control, que normalmente no se le inyectó nada, un control normal, o sea, esta debió ser una super rata, ¿no?, una ratota, ¿no?, la que se le inyectó hormona de crecimiento, ¿ya? La hormona del crecimiento ejerce varios efectos metabólicos, ¿ya? La hormona del crecimiento tiene efectos directos y efectos indirectos, ¿no? En efectos directos se da más que todo en los efectos metabólicos. O sea, la hormona del crecimiento hace que crezcan todos los tejidos, a su vez tiene función metabólica, ¿ya?, a nivel de las proteínas, de los carbohidratos y de los lípidos. O sea, la hormona del crecimiento no solamente es crecer, 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 también tiene una función metabólica, ¿ya?, a nivel de proteínas, de lípidos y de carbohidratos. A nivel de lípidos, disminuye la cantidad de glucosa utilizada en todo el organismo. Disminuye la cantidad de glucosa utilizada en todo el organismo. Favorece la movilización de ácidos grasos. O sea, de ácidos grasos, el tejido adiposo incrementa la cantidad de ácidos grasos libres y de la sangre y potencia el uso como fuente de energía. Produce lipólisis, ¿ya?, la hormona del crecimiento. Destroza más que todos los lípidos. Y esto hace una resistencia a la insulina y hace que aumente la cantidad de glucosa, aumente la síntesis de proteínas. Y como lo del crecimiento, cuando hablamos de crecimiento, tiene que ver con síntesis proteica. Entonces, las proteínas tienen un efecto proteigénico, o sea, que estimula la producción de proteínas, ¿no? A nivel de lípidos, produce una lipólisis, y a nivel de los carbohidratos tiene efecto diabetogénico. La hormona del crecimiento favorece el depósito de proteínas en los tejidos, facilita el transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares. La hormona del crecimiento intensifica el transporte de la mayoría de los aminoácidos hacia el interior de la célula, ¿no? Eleva así el incremento de síntesis proteica. Ya les dije, cuando el organismo está creciendo,
se necesita pues, más proteína, ¿no? Porque el organismo está hecho de proteínas. Pues la hormona de crecimiento va a hacer que se produzca más proteínas. Aumento de la traducción de, ya hemos visto que para que se produzcan proteínas tiene que salir la información del núcleo. Entonces tiene que aumentar la maquinaria genética, el ARN que saca la información genética del núcleo, que la lleva al ribosoma y produce proteínas, ¿no? ¿De acuerdo? Aumento de transcripción nuclear del ADN para formar ARN, ya lo hemos visto. Descenso del catabolismo de proteínas y aminoácidos. O sea, crea una cuestión anabólica, forma proteínas y disminuye el catabolismo de las proteínas, ¿eh? O sea, y evita que se destrocen más proteínas. O sea, su efecto principal está en las proteínas para que el cuerpo crezca, aumente el anabolismo y disminuye el catabolismo. No me conviene, si estoy creciendo, no me conviene perder proteínas, ¿no? Me conviene que mis células produzcan más proteínas. ¿Quiénes son las que se encargan de producir la maquinaria genética? ¿No es cierto? Resumen, la hormona del crecimiento mejora casi todos los aspectos de la captación de los aminoácidos y la síntesis proteica. Las células y al mismo tiempo reduce la degradación de proteínas. La hormona del crecimiento favorece la utilización de grasa como fuente de energía. La hormona del crecimiento induce la eliminación de ácidos grasos y aumenta la concentración de líquidos corporales. Aumenta que haya más ácidos grasos, intensifica la concentración de ácidos grasos acetilcoenzima. Ya saben, la hormona del crecimiento va a aumentar la liberación de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos, ustedes por bioquímica, ya saben que entra un proceso de beta-oxidación. Esa beta-oxidación se convierte en acetilcoenzima A, y esa acetilcoenzima A entra en el ciclo de Krebs, ¿no? Y ese ciclo de Krebs produce energía, ¿no? ¿No es cierto? Pues eso es lo que me está diciendo esta lámina, ¿ya? Que hace que los ácidos grasos se liberen. ¿Para qué? Para que sean destrozados, ¿no? Yo les dije que tiene acción causa lipólisis. Por beta-oxidación se convierte acetilcoenzima entra el ciclo de Krebs y sale energía, ¿no? El efecto de la hormona de crecimiento de la utilización de las grasas en sus efectos anabólicos proteicos produce un incremento de masa corporal. La hormona de crecimiento tarda varias horas en movilizar las grasas, no las mueve. Ya hemos visto que las hormonas unas duran pocos minutos, otras duran años. Acá la hormona de crecimiento tarda varias horas en movilizar las grasas, mientras que la intensificación de la síntesis proteica requiere minutos. Efecto cetogénico, exceso de la hormona del crecimiento. En el exceso de hormona del crecimiento, la movilización de grasas es elevada. Se forma en el hígado gran cantidad de ácido acético liberado en los líquidos corporales, causando así. La movilización excesiva de grasas provoca diabetes. Entonces, como hay una excesiva movilización de ácidos grasos que van a ser destrozados, también se llegan a formar cuerpos se llama cistosis. Son las acciones de la hormona del crecimiento de líquidos. La hormona del crecimiento reduce la utilización de hidratos de carbono. El efecto de la hormona del crecimiento en los carbohidratos. Ya hemos visto en las proteínas que favorecen, ¿no? El anabolismo disminuye, aumenta la agregación de proteínas. Los lípidos los tiende a destrozar, ¿no? Hasta volverlos acetilcoenzima A o que se formen cuerpos cetónicos, ¿no? Acá en los carbohidratos impide la utilización de hidratos de carbono. Efectos de la hormona del crecimiento en los carbohidratos disminuye la captación de glucosa en los tejidos como el músculo esquelético del tejido. Hace que la glucosa no entre a las células que sean aprovechadas, ¿no? Aumenta la producción hepática de glucosa, incrementa la excreción de insulina. La hormona de crecimiento atenúa la acción de la hormona encargada de estimular la glucosa por el músculo esquelético, el tejido adiposo inhibe la producción hepática de glucosa, se produce un efecto diabético. Se tiene un efecto. La glucosa está en la célula, la hormona de crecimiento tiene un efecto diabético. Necesita de insulina y de hidratos de carbono para estimular la hormona de crecimiento no es en plantas animales. O cuando no se consume hidratos de carbono, estas necesidades de carbohidratos entonces la insulina para que esa glucosa que está dando vueltas, que no deja que la hormona del crecimiento sea aprovechada, ahí entra la insulina en acción para que esa glucosa entre a la célula y haya mayor movilización de ácidos, de aminoácidos, ¿no? La hormona del crecimiento estimula el crecimiento del cartílago. Ya hemos visto los efectos metabólicos
juego de la hormona del crecimiento, grasa, proteínas, carbohidratos. Ahora lo que más está relacionado, que es el crecimiento, ¿no? La hormona del crecimiento ejerce sobre el hueso. Aumenta el depósito de proteínas por acción de las células condríticas y osteogénicas inductoras del crecimiento óseo. La mayor velocidad de reproducción de estas células, conversión de los condrocitos en células osteogénicas, con lo que se produce el depósito específico del hueso. Entonces, aumentan las proteínas en los huesos, ¿no? Mecanismo de crecimiento en el hueso. Ustedes saben por anatomía que el hueso tiene una diáfisis, una epífisis y una metáfisis, ¿no? La metáfisis está llena de cartílago de crecimiento. Entonces ahí es donde va a actuar la hormona del crecimiento, ¿ya? Va a hacer que este cartílago empiece a tomar, a expandirse, a crecer, y a la vez va a formar hueso ahí, ¿no? Para que se vaya solidificando, ¿ya? La longitud de los huesos largos aumenta en los cartílagos epifisiarios, donde la epífisis está separada de la diáfisis. Se produce un depósito de cartílago nuevo, seguido de conversión en hueso. Entonces ese cartílago se va expandiendo y a la vez se va convirtiendo en hueso. Las diáfisis se alargan separándose más de las epífisis. El cartílago epifisario va desapareciendo al final de la adolescencia de el cartílago epifisario, entonces se funda la diáfisis, el epífisis y el crecimiento de longitud se detiene. Entonces no se olviden, la hormona del crecimiento hace que el cartílago se expanda, crezca y a la vez se va solidificando, ¿ya? Y esto llega en la adolescencia hasta la juventud, donde ya no hay este efecto, ya se solidifica todo, ¿no? Y uno deja de crecer. Los osteoblastos depositan hueso nuevo en la superficie viejo. Los osteoclastos eliminan el hueso viejo cuando el ritmo de deposición supera el de la absorción del grosor del hueso. La hormona del crecimiento tiene un potente efecto estimulante en los osteoblastos, o sea, en la fabricación de hueso. Las hormonas de crecimiento ejercen muchos sus efectos a través de sustancias intermediadas denominadas somatomedinas. La hormona de crecimiento actúa sobre el hígado para formar pequeñas proteínas somatomedinas que ejercen estimulación del crecimiento. Para el crecimiento óseo, la hormona del crecimiento, hemos visto que los carbohidratos tienen una acción directa, ¿no? Directo en las proteínas, en los lípidos, en los carbohidratos, ¿no? Acá en el crecimiento, más que todo, es un intermediario, ¿no? Para hacer que se produzca el crecimiento de los huesos. Ese intermediario en el hígado se llama somatomedina, sí. Estas somatomedinas reciben el nombre de factores de crecimiento insulínicos. La somatosmedina C, la más importante y denominada también como factor de crecimiento parecida a la insulina, tiene un peso molecular. La concentración plasmática guarda relación con la velocidad del crecimiento de la hormona del crecimiento. Casi todos los efectos de la hormona del crecimiento se deben a las somatomedinas. Entonces acá tenemos la hormona del crecimiento y acá está el intermediario que hace que crezcan los huesos, que se secreta en el hígado gracias a la hormona del crecimiento, que es la somatomedina C. La hormona del crecimiento se une de forma muy laxa a las proteínas plasmáticas de la sangre, se libera con rapidez la sangre a los tejidos. Se mide inferior a 20 minutos. Tomando medina se une con fuerza a una proteína transportadora sanguínea. El paso de la sangre a los tejidos es lento, esta lentitud prolonga la estimulación del crecimiento que así de la hormona del crecimiento se mide 20 minutos. Entonces no se olviden, el metabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas tiene acción directa. Lo que es el crecimiento necesita intermediario, es la somatomedina C. Acá están las variaciones de la hormona del crecimiento, ¿ya? Se secreta más hormona de crecimiento cuando hay ejercicio. Por eso a los adolescentes se les dice que jueguen más, que hagan deportes para que crezcan más, ¿no? O que duerman más, ¿no? Porque en el sueño también se secreta mayor hormona de crecimiento, ¿no? Relación de la secreción de hormona del crecimiento. Después de la adolescencia, la secreción disminuye lentamente con la edad. O sea, donde más se secreta hormona del crecimiento es en la adolescencia. En los viejos ya no se secreta, ya no crecemos, ¿no? Factores que estimulan la secreción de hormona del crecimiento. Inanición, hace que se secrete más hormona de crecimiento. Hipoglicemia, ejercicio, excitación, traumatismos, grelina, una hormona secretada por el estómago antes de las comidas. Todos estos factores hacen que se secrete hormona del crecimiento. Factores que estimulan e inhiben la secreción de hormona del crecimiento, ¿no? Estimulan la secreción de hormona de crecimiento, descenso de la glucemia, descenso de ácidos grasos libres en la sangre, aumento de los aminoácidos en sangre, inanición, ayuno de deficiencias proteínicas, traumatismos, estrés, excitación, ¿no? Inhiben incremento de glucemia, incremento de ácidos grasos libres en la sangre, envejecimiento, obesidad, hormona inhibitora de la hormona de crecimiento, somatostatina. Esta es la más importante, ¿ya? La hormona de crecimiento, la somatostatina.
La concentración de hormona del crecimiento en adultos oscila entre 1,6 y 3 nanogramos por mililitro. En niños y adolescentes se aproxima a 6. Se están dando cuenta, los niños y adolescentes tienen más hormona de crecimiento. Suele aumentarse hasta 50 nanogramos en inanición prolongada. En los procesos agudos de hipoglicemia estimula la secreción de hormona de crecimiento. En las enfermedades crónicas, la secreción de hormona de crecimiento guarda relación con el grado de agotamiento celular de proteína, que son la magnitud. Ya está. Función hipotalámica de la hormona, liberada de hormona de crecimiento y la somatostatina en el control de la secreción de hormona de crecimiento. Hormona liberadora, ya hemos visto que el hipotálamo secreta esta hormona que llega a la hipófisis, y en la hipófisis hace que se secrete la hormona de crecimiento. El inhibidor de la hormona de crecimiento tiene 14 aminoácidos, controla por otras regiones adyacentes al hipotálamo. Por otro lado, las señales que modifican el instinto del alimentarse afectan la secreción de hormona de crecimiento, las señales emocionales, estrés, traumatismo, ya hemos visto esto también. La GHH estimula la GH, ya hemos visto cómo. Anomalías de la secreción de la hormona del crecimiento. Insuficiencia panhipofisiaria. Panhipotiroidismo. Es la secreción reducida de todas las hormonas adenohipofisiarias. Entonces, cuando se produce este panhipotiroidismo, se reduce la secreción de esas hormonas que vimos, de esas 6 hormonas que se secrezaban en la hipófisis, tienden a reducirse, ¿ya? Puede ser congénito o adquirido por un tumor hipofisiario que destruye esta glándula. Insuficiencia hipofisiaria del adulto se debe a 3 anomalías comunes. La craniofaringoma, son tumores, trombosis de los vasos sanguíneos. La hipófisis se produce en ocasiones cuando hay shock circulatorio en las puérperas, cuando las puérperas pierden, cuando hay sangrados, ¿no? Placenta previa, tonía uterina, ¿no? DPP en los partos, y se pierde bastante sangre, tiende a dañarse, se llama síndrome de Sigan, ¿ya? A dañarse la hipófisis, y hay una panhipotiroidismo, ¿no? Que ya no hay secreción de las hormonas tiroideas, ¿no? O tumores también, ¿no? Los tumores nunca faltan, están en todo sitio. También produce que se reduzca la secreción de estas hormonas. Efectos de la insuficiencia panhipofisiaria del adulto. Hipotiroidismo, obvio, como ahí están todas las glándulas, va a haber hipotiroidismo, no va a haber secreción de glándulas tiroideas, bueno, de producción de corticoides, desaparición de la secreción de hormonas gonadotrofinas, de la cuestión sexual, o sea, disminuye hormonas tiroideas, disminuye corticoides, disminuye hormonas sexuales. El cuadro es personas letárgicas que engordan, pérdida de la función sexual. Enanismo, esto se da más que todo en la hormona de crecimiento, ¿no? Se debe a la panhipotiroidismo durante la infancia. Las partes físicas se desarrollan en proporción, pero la velocidad del desarrollo es menor. Estas personas no alcanzan la pubertad y no llegan a secretar hormonas gonadotrofinas suficientes. En la tercera parte de los casos hay una deficiencia de la hormona de GH. El crecimiento en el pigmento africano y el enano de Leydig, la secreción de GH es normal o aumentada, pero tienen incapacidad para formar su materia. ¿Sí? Esto es el enanismo, ¿no? Cuando hay disminución de la hormona de crecimiento. Tratamiento de la hormona del crecimiento, es posible sintetizar GH. Ahora por ingeniería genética se sintetiza esta hormona GH, pero es bien cara la producción, ya este tratamiento para las personas de baja estatura con GH es bien cara la producción, hablamos de cientos de miles de dólares, y aparte no da una talla adecuada, ya lo mucho te da crecer unos centímetros, no te hace crecer mucho, ya sea uno gasta plata por las puras, se puede decir. Gigantismo, que es lo contrario, cuando las células pupilarias se forman hiperactivas, entonces va a haber un aumento en la estatura de las personas, ¿no? Lo que estamos viendo, pacientes con gigantismo. Acromegalia, esto se debe cuando, digamos, las personas ya maduramos, se cerraron los cartílagos, se solidificaron, se volvieron hueso, pero se sigue secretando hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que van a empezar a crecer la cabeza, ¿no? Empieza a crecer el cráneo, la nariz, frontales, bordes supraorbitarios. La lengua y los riñones aumentan mucho de tamaño. Ya los órganos también aumentan, no solo la cabeza y las manos, sino también los órganos tienden a aumentar de tamaño. ¿De acuerdo? Esto es un paciente con acromegalia, ¿no? Crece la cabeza. Ya se cerraron las epífisis, las metáfisis, la epífisis, la diáfisis de los huesos largos, ya no hay crecimiento, pero se sigue secretando hormona de crecimiento, empiezan a crecer la cabeza, ¿no? Las manos, la nariz, los labios, ¿no? Unos signos bien grotescos, y aparte crece el hígado, el riñón, ¿no? Los otros órganos.
Posible efecto de la menor secreción de hormona de crecimiento en el envejecimiento. Cuando se pierde la capacidad de secretar GH, se acelera el envejecimiento. O sea, a medida que vamos envejeciendo, se disminuye la secreción de GH. Entonces, esta GH está relacionada con el envejecimiento. ¿Ya? Si disminuye su secreción mientras uno envejece, eso lo han relacionado que tiene que ver con el envejecimiento. Este envejecimiento es resultado de menor depósito de proteínas, mayor almacenamiento de grasa. Ya vimos que la hormona de crecimiento estimulaba la síntesis de proteína y producía lipólisis. En el envejecimiento pasa lo contrario, ¿ya? Se destrozan más proteínas y se almacena más grasa. Por eso los viejos, la gente joven es delgada, ¿no? Es bien fina, ¿no? Se puede decir, sus rasgos son así afilados, angulares. Los viejos ya tenemos rasgos, ya tienen la cara media cuadrada, se habrán dado cuenta, ¿no? El cuerpo medio cuadrado, ¿no? Porque ya hay más acumulación de grasa y menos producción de proteínas, ¿no? El efecto de la piel arrugada, de algunos órganos, pérdida de la masa y la fuerza, ¿no? Porque hay menos anabolismo de proteínas, ¿no? Y más depósito de grasas. La concentración plasmática de GH en el envejecimiento, miren cómo va bajando, ¿no? 40, 70 años ya menos, ¿no? Ya la gente ya se vuelve cuadrada, ¿no? Cuando es más vieja, ¿no? Por más depósito, la cabeza se vuelve cuadrada, ¿no? Cuando uno es adolescente, joven, los rasgos afilados, ¿no? Angulares, ¿no? ¿Por qué? Por disminución de la hormona de crecimiento, ¿no? Efectos beneficiosos del tratamiento, se están dando cuenta cómo disminuye, ¿no? Cuando uno es joven, alta concentración de hormona de crecimiento, ¿no? De 20 a 40 años va bajando a la mitad, y de 40 a 70 ya prácticamente no hay nada, ¿no? Efectos beneficiosos del tratamiento. Mayor depósito de proteínas en el organismo, en especial en los músculos, disminución de los depósitos de grasa. Bueno, el que tiene dinero se puede hacer este tratamiento. Ya les dije que cuesta miles de dólares, ¿eh? Efectos adversos del tratamiento. Resistencia a la insulina, diabetes, edema, síndrome del túnel carpiano y alcalcias. Bien, jóvenes, con esto hemos terminado la primera parte de la endocrinología. Eso ha sido todo. Gracias. Ya nos vemos el lunes, ya, para la siguiente clase. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.